Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos y le pregunto, ¿usted ya se suscribió? Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Qué espera? Aún es gratis. Hoy va a ser un video un poco largo, vamos a hablar sobre la libertad, este texto del maestro John Stuart Mill y vamos a leer su primer capítulo, esta primera introducción. Mill al final es uno de los grandes teóricos sobre la libertad, sobre el individualismo ya del siglo XIX y pues bueno, vamos a seguirnos en esta obra, en esta introducción sobre la libertad, texto que tengo. Y vamos a leerlo juntos, vamos a hacer algunas anotaciones. Este video, reitero, va a ser un poco extenso, pero espero que a bien tengan en considerar lo valioso. Comienzo como a continuación dice. El objeto de este ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo. Cuestión que rara vez ha sido planteada y casi nunca ha sido discutida en términos generales, pero que influye profundamente en las controversias prácticas del siglo por su presencia latente y que, según todas las probabilidades, muy pronto se hará reconocer como la cuestión vital del porvenir, ¿no? Aquí estamos ceñidos ya en el siglo XIX, ya habíamos hablado sobre el contractualismo, estas visiones en que se conforma el Estado gracias a un pacto entre individuos y una vez que se crea este pacto y por ende surge el Estado, nosotros como ciudadanos pues entendemos que vivimos en una sociedad civilizada. Sin embargo, Stuart Mill nos va a hablar efectivamente sobre las libertades de los individuos y cómo estas libertades pueden ser aplastadas por esta colectividad que surge del pacto. Por ello la importancia de este texto. Bien, está lejos de ser una nueva cuestión esto que vamos a plantear, que en cierto sentido ha dividido a la humanidad, casi desde las más remotas edades, pero en el estado de progreso en los grupos más civilizados de la especie humana, ha entrado ahora, en el siglo XIX, y se presenta bajo nuevas condiciones y requiere ser tratada de manera diferente y más fundamental, nos dice Mill. La lucha entre la libertad y las autoridades, o la autoridad, es el rasgo más sobresaliente de estas partes de la historia con las cuales llegamos antes a familiarizarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día estamos reconociendo que al ejercer o al conformarse el Estado ejerce un poder despótico, un poder de la violencia legítima, como diría Max Weber, y por tanto, pues hoy la lucha entre las libertades y la autoridad o quien ejerce el poder va a ser cada vez más latente. En la antigüedad, nos dice Stuart Mill, esta disputa tenía lugar entre los súbditos o algunas clases de súbditos y el gobierno. Se entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobiernos políticos. Se consideraba que estos, salvo en algunos gobiernos democráticos de Grecia, se encontraban necesariamente en una posición antagónica a la del pueblo que gobernaban. En este preciso momento, excepto con la democracia clásica, pues se piensa que todos los poderes eran tiránicos, despóticos, eran o estaban revestidos de un poder autoritario, ¿no? Todo el soberano, de hecho, pensemos esto, el poder que se le entrega a alguien, la soberanía de un pueblo recaía en el gran soberano. Ya habíamos también planteado estas ideas de Thomas Hobbes, en este gran leviatán, en este hombre mecánico que tiene todo el poder. Bueno, pues es lo que está diciendo Stuart Mill. El gobierno estaba ejercido por un hombre, una tribu o una casta que derivaba su autoridad del derecho de sucesión o de conquista, de la guerra, que en ningún caso contaba con el consentimiento y asentimiento de los gobernados y cuya supremacía los hombres no osaban ni acaso tampoco deseaban discutir, cualesquiera que fuesen las preocupaciones que tomaran contra su opresivo ejercicio. Esto es, no sabíamos por qué técnicamente, con el paso del tiempo, ciertas personas, ciertas sirtes, ciertas castas, podríamos hoy llamarles ciertas élites, tenían este poder despótico, pero tampoco nos atrevíamos a inquirir en ello, tampoco nos atrevíamos a preguntar. Eh, lo tomábamos como casi un acto de fe. Continúo. Se consideraba el poder de los gobernantes como necesario, pero también como altamente peligroso. El hombre, en los teóricos de las élites nos van a decir que todos los individuos tienen la irrestricta necesidad de guía. Las masas como son amorfas y sobre todo ignorantes, pues no se pueden conducir a ellas mismas, ¿no? Porque son faltas de razón. Necesitamos a un líder, es lo que está diciendo Mill.
Todavía nosotros creemos que justo el poder es peligroso, pero es necesario, es un mal necesario, pensamos, como un arma que intentarían emplear tanto contra sus súbditos, contra los enemigos exteriores. A esto se refiere cuando hablamos sobre el poder. Para impedir que los miembros más débiles de la comunidad fueran devorados por los buitres, era indispensable que un animal de presa, más fuerte que los demás, estuviera encargado de contener a estos voraces animales. Entregamos nuestra seguridad al más apto. De hecho, estas ideas se van a repetir un poco en las teorías de las élites. ¿Por qué? Porque antes de conformar el Estado, nosotros vivíamos en una situación, vamos a plasmarlo así, anárquica. Pero no por decir anárquica, que vamos a pensar en un sistema gubernamental. En este planteamiento anárquico no había alguien que nos gobernara a todos, sino que cada quien se autogobernaba, pero con tres principios básicos: la libertad, la propiedad y la paz, ¿no? O la salvaguarda de la integridad personal. Como yo sabía que esta expresión anárquica era honesta, porque nosotros en principio somos buenos, pensemos en esta idea del siglo XVIII, Rousseau planteaba que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, pues nosotros vivíamos en un estado de satisfacción. Sin embargo, había dentro de estas personas pues ciertas cualidades, unos más que otros poseían estas cualidades. Una de ellas pues era la fuerza. Entonces, contra ciertos enemigos externos, alguien me podía defender. Y si esta persona me podía defender más de lo que yo a mí no me puedo defender, pues propiciaba un pacto con él. ¿Cuál era este pacto? Bueno, pues tú me salvaguardas de la violencia externa y yo a cambio pues te ofrezco el que tú me guíes. Y sobre todo pues tal vez te rindo un tributo o te ofrezco algunas cuestiones. Esta es la noción más simplista de cómo se forja o cómo se fortalecen los convenios y cómo al final del día podemos comprender la conformación del Estado. Bueno, vamos a continuar. Esto, bueno, para impedir que los miembros pues, más débiles sucumbieran ante el animal más fuerte, ¿no? Que los demás. Y bueno, pues este que nos va a apoyar, que va a ser más fuerte que nosotros, pues va a estar encargado de contener a estos voraces animales. Pero como el rey de los buitres no estaría menos dispuesto que cualquiera de las arpías menores a devorar el rebaño, hacía falta estar constantemente a la defensiva contra su propio pico y garras. Esto es, tenemos que defendernos pues de aquel que seguramente nos va a defender a nosotros. Porque ¿quién nos va a defender contra el que se supone que nos va a defender? No puede ser juez y parte. Entonces el Estado por ello va a culminar por ser un opresor de los derechos previos al propio Estado. Hoy a esto le llamamos pues que el Estado vulnera los derechos humanos porque es el que tiene el pico y las garras, dice Mill. Se intentaba de dos maneras, ¿no? ¿Cómo limitamos al Estado? ¿Cómo limitamos al que nos tiene que defender? Dice Mill, mediante dos maneras. La primera es obteniendo el reconocimiento de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos políticos, que este gobierno no podía infringir sin quebrantar sus propios deberes y cuya infracción de realizarse llegaba a justificar una resistencia individual y hasta una rebelión general. Esto es, tengo derechos particulares políticos que suscribimos en este convenio de apoyo mutuo. Si tú los transgredes, entonces yo tengo todo el derecho a rebelarme contra ti, aunque tú seas mi salvaguarda. Eso es lo que está diciendo Mill. Pero en esta segunda parte, pues también se puede, tenemos un expediente, el cual fue establecido pues mediante frenos constitucionales, ¿no? Dice aquí, un segundo posterior expediente fue el establecimiento de frenos constitucionales, lo que para Norberto Bobbio pues son estos llamados equilibrios, mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de un cierto cuerpo que se suponía el representante de sus intereses era condición necesaria para que algunos de estos actos más importantes del poder, pues del gobernante, tuvieran ciertos límites, ¿no? Aquí hablamos de los límites del gobierno o del poder. En la mayoría de los países de Europa, el gobierno ha estado más o menos ligado a la primera de estas restricciones, la de los derechos políticos. No ocurrió lo mismo con la segunda y llegar a ella, o cuando se le había logrado ya hasta un cierto punto, el lograrla completamente fue en todos los países el principal objetivo de los amantes de la libertad. Este segundo y más importante proceso significa algo más allá. El primero es
que reconozco tus derechos políticos, lo que nosotros todavía manejamos como reconozco tus derechos inherentes a tu persona. El segundo tiene una cuestión más vinculante. El segundo quiere decir, no solo reconozco, sino que me autoimpongo límites, estos llamados límites del Estado. Por ello dice Mill que no ocurre lo segundo con respecto a lo primero. Lo primero es más fácil porque es de palabra. Reconozco tus derechos políticos, reconozco tu derecho a la dignidad, a la paz, a la propiedad privada, a la libertad. Lo segundo ya va más con la vinculación constitucional, es ponerte límites bajo la ley y eso te impone a ti mismo. Reitero, y mientras la humanidad estuvo satisfecha con combatir a un enemigo por otro y ser gobernada por un señor a condición de estar más o menos eficazmente garantizada contra su tiranía, las aspiraciones de los liberales pasaron más adelante. Llegó el momento, sin embargo, nos dice Mill, en el progreso de los negocios humanos, en que los hombres cesaron de considerar como una necesidad natural que sus gobernantes fuesen un poder independiente, con un interés opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor que los diversos magistrados del Estado pues fueran sus lugartenientes o delegados revocables a su gusto. ¿Para qué? Pues para evitar justo un poder despótico, un poder tiránico. Pensaron que sólo así podrían tener completa seguridad de que no se abusaría jamás en su perjuicio de los poderes de gobierno. Gradualmente, esta nueva necesidad de gobernantes selectivos y temporales se hizo el objeto principal de estas reclamaciones del Partido Popular, en donde quiera que el partido existió y vino a reemplazar en una considerable extensión los esfuerzos precedentes para limitar el poder de los gobernantes, ¿no? Entonces, si yo elijo constantemente a quién me va a gobernar, no solo elijo a otro, sino que puedo pretender elegir al mejor. Esta es la idea de Mill. Como en esta lucha se trataba de hacer emanar el poder gobernante de la elección periódica de los gobernados, algunas personas comenzaron a pensar que se había atribuido una excesiva importancia a la idea de limitar el poder mismo. Esto, al parecer, fue un recurso contra los gobernantes cuyos intereses eran habitualmente opuestos a los del pueblo, seguramente porque se servían de la política y no servían para la política. Lo que ahora se exigía era que los gobernantes estuviesen identificados con el pueblo, que su interés y su voluntad fuera el interés y la voluntad de la nación. La nación no tendría necesidad de ser protegida contra su propia voluntad. Esta idea de Mill es muy interesante, sobre todo porque contraviene la idea de Rousseau. Rousseau justifica al soberano mediante la voluntad general. Y lo que dice Mill aquí es la nación no tendrá necesidad de ser protegida contra su propia voluntad. Mientras Rousseau justifica el poder que puede conllevar a un poder despótico mediante la voluntad general, Mill dice no, es que la voluntad general no puede ir en contra de los que forman la propia voluntad, no puede ir en contra de los propios individuos o ciudadanos. No habría temor de que se tiranizase a sí misma. Desde el momento en que los gobernantes de una nación eran eficazmente responsables ante ella y fácilmente revocables a su gusto, podía confiárseles un poder cuyo uso a ella misma correspondía dictar. Ahora, esta es una idea muy bonita porque al final, si nosotros elegimos quitar a un gobernante, en principio Mill sugiere que el gobernante pues que técnicamente va a salir así porque sí. La realidad es otra, la realidad es que si nosotros hoy queremos quitar a un gobernante del poder, lo primero que vamos a tener pues es una violencia contra nosotros. Nos van a callar, nos van a censurar y no se va a querer ir del poder. ¿Por qué? Porque el poder corrompe muchas veces y el poder es como este gran tesoro que queremos mantener, ¿no? No solo llego al poder, sino que me reafirmo en este y posteriormente lo privatizo a mí mismo. Esto es, adquiero el poder, llego al poder y lo quiero para mí única y exclusivamente. De ahí las dictaduras. Esta manera de pensar, ¿no? O acaso más bien de sentir, era corriente en la última generación del liberalismo europeo y al parecer prevalece todavía en su rama continental. Aquellos que admiten algunos límites a lo que un gobierno puede hacer, excepto si se trata de gobiernos tales que, según ellos, no deberían existir, se distinguen como brillantes excepciones entre los pensadores políticos del continente. Una tal manera de sentir podría prevalecer actualmente en nuestro país si no hubieran cambiado las circunstancias que en un tiempo la fortalecieron, ¿no? O la favorecieron al final del día. Pero en las teorías políticas y filosóficas, recordemos que la filosofía política es lo que debería ser y la política es lo que es.
Como en las personas, el éxito saca a la luz defectos y debilidades que el fracaso nunca hubieran mostrado a la observación. La práctica, la experiencia nos muestra dónde nos hemos equivocado. La idea de que los pueblos no tienen necesidad de limitar su poder sobre sí mismos podía parecer un axioma cuando el gobierno popular era una cosa acerca de la cual no se hacía más que soñar o cuya existencia se leía tan solo en la historia de algunas épocas remotas. Aquí para entender esto tenemos que explicar qué significa un axioma. Un axioma es un argumento que por sí mismo es válido y no necesita demostración alguna porque es tan evidente su comprobación que se vuelve arrogante querer demostrarlo con un método más exquisito o matemático. Explico un ejemplo. Para conformar, de hecho, todas las ciencias parten de axiomas porque las ciencias deben de partir de algo, no surgen de la nada, excepto si usted es Albert Camus, pero como no somos Albert Camus, vamos a partir de algo, no del absurdo. Cuando Euclides propone la que usted reconoce como aritmética, uno de los principales axiomas de Elementi, donde se instaura este texto escrito en latín, donde se instaura las bases de la aritmética, pues hay un axioma importante que es en un plano, en una segunda dimensión, esta es primera dimensión, segunda dimensión, usted me está viendo en segunda dimensión porque no hay profundidad. Si a esto le pusiésemos profundidad o un eje X que saliera, vamos a poner X, Y, un eje Z que saliera de su pantalla, bueno, pues tendríamos la tercera dimensión o profundidad. Pero vamos a pensar en el plano. La manera más fácil de llegar de este punto a este punto es evidente en línea recta. Pues ese es un axioma. ¿Qué axioma? Pues la distancia más corta entre dos puntos en un plano o en una segunda dimensión, pues es la línea recta. Efectivamente, es un argumento tan válido, tan evidente que no necesita demostrarse, por tanto es un axioma. Bueno, ¿cuál era este axioma que dice Mill? Que axiomáticamente pues no había la necesidad de imponer límites al gobierno cuando el gobierno pues surgía de las buenas voluntades de los individuos o de los ciudadanos. Pero ello, la experiencia dice que fue un error, porque no ponerle límites previo a que llegara alguien al poder, pues creaba que este que llega al poder, pues lo corrompiera y por tanto se quedara ahí. En este sentido podemos recuperar este axioma y reitero, la idea de que los pueblos no tienen necesidad de limitar su poder sobre sí mismos podía parecer un axioma. Esto es, si todos nosotros somos buenos, si todos nosotros queremos lo mejor para todos nosotros, ¿para qué proponernos límites? Dice Mills, parecería un axioma. Pero ello en la práctica nos ha dicho que no hubiera sido así, que de hecho tuvimos errores. Ni hubo de ser turbada esta noción por aberraciones temporales tales como la Revolución Francesa 1789, de las cuales las peores fueron obra de una minoría usurpadora y que, en todo caso, no se debieron a la acción permanente de las instituciones populares, sino a una explosión repentina y convulsa contra el despotismo monárquico y aristocrático. Esta experiencia sobre la Revolución Francesa de 1789 tiene una noción muy importante. Cuando terminan por quitar la monarquía despótica, se instaura el terror en la Francia. Se instaura el terror. Se comienza con la guillotina, este invento de Guillot, se instaura la guillotina y incluso Robespierre va a terminar guillotinado porque se instaura una época del terror. Posterior a la Revolución Francesa se instaura una época del terror en donde todo aquel que estaba en favor de la República y que tenía pues ciertos toques monárquicos o que estaba a favor de este tipo de gobierno que es la monarquía al final del día, pues era muerto por la guillotina. Entonces hay que tener cuidado porque estas minorías que llegan al poder después de la Revolución Francesa pues justamente instauran la época del terror y parecería contradictorio con lo que decimos porque pues si todos nosotros queremos el bien para todos desde la individualidad, ¿cómo es que se instaura esta época del caos y el terror? Bueno, pues justamente porque no consideramos que el hombre se puede corromper. Es lo que dice esta explosión repentina y convulsa contra el despotismo monárquico y aristocrático. Llegó, sin embargo, un momento en que una república democrática ocupó una gran parte de la superficie de la Tierra
y se mostró como uno de los miembros más poderosos de la comunidad de las naciones, y el gobierno electo y responsable se hizo blanco de esas observaciones y críticas que se dirigen a todo gran hecho existente. Se vio entonces que frases como el poder sobre sí mismo y el poder de los pueblos sobre sí mismos no expresaban las verdades, no expresaba la verdadera situación de las cosas. El pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es ejercido. Aquí vamos a encontrar algo, esta idea del todos, esta idea de todos gobiernan, la democracia es el gobierno de todos, ¿no? El demos pueblo y el kratos poder, el poder del pueblo, es una idea utópica, es una idea muy idealista. Realmente no es que todos podamos tomar la decisión, al final del día nosotros entregamos nuestro sufructo, nuestro poder, lo delegamos a alguien más porque sabemos que pues nosotros no nos podemos autogobernar y que mejor pues nos gobierne alguien más. Además, la voluntad del pueblo significa prácticamente la voluntad de la porción más numerosa o más activa del pueblo. Esto Borges lo va a llamar como la democracia es la gran tiránica numérica, ¿no? Porque al final del día, vamos a pensarlo así, democráticamente hablando, si hacemos una elección de algo, vamos a elegir entre rojo y azul, y en la planilla de votantes están 10, se presentan solo 7, vamos a pensar que 4 votan por el rojo y 3 por el azul. Una cuestión pues muy pareja, ¿no? 4-3. ¿Quién gana? Pues los 4 votantes a favor de cierto color, el azul. Pero 4 con respecto de 6, que es el total, pues es una minoría. Entonces, ganó técnicamente la minoría. Y esto se puede poner todavía peor, porque si de los 10 que pueden votar, solo votan 5 y es un 3-2, 3 favor el azul, 2 con respecto al rojo, gana el azul, pues sí, pero con solo 3 votos. 3 con respecto a 7 es todavía mucho más pequeño, ¿no? 7 es el doble, poco más del doble de 3. Entonces, técnicamente en este 3 contra 2, pues gana el 3, pero ganó una minoría con respecto a los 10 totales. Entonces, es lo que está diciendo Mill. Al final del día, la democracia pues termina por ser una tiránica numérica. ¿Hay otra forma de gobierno mejor que la democracia? Pues hasta este punto no sabemos. Hasta este punto la democracia sigue en pañales y seguimos transformándola y seguimos renovándola, seguimos desarrollándola para que sea más funcional. Con respecto a otras formas de gobierno, pues efectivamente podríamos decir que suena que es lo mejor. Claro, la democracia tiene muchos asegúnes también y muchas conformaciones. Tenemos una democracia presidencialista, tenemos democracias parlamentarias, directas, indirectas, pero al final del día la democracia termina por ser cierto, despótica, numéricamente hablando. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, también hay que ser sinceros, estoy considerando que dentro de esta democracia hay gente que pueda no participar. En el mejor de los casos, democráticamente hablando, el mejor de los casos sería que de 10 pues votaran 10, cosa que no sucede en la realidad. Eso, de hecho, hoy por hoy si gana un agente de gobierno o un político con una votación del 99.99, pues seguramente hizo fraude, ¿no? Porque ¿y dónde están las personas que durante el año murieron? Entonces, se torna curioso. Bueno, por consiguiente, la limitación del poder de gobierno sobre los individuos no pierde nada de su importancia, aun cuando los titulares del poder sean regularmente responsables hacia la propia comunidad. Esta visión de las cosas, adaptándose por igual a la inteligencia de los pensadores que a la inclinación de esas clases importantes de la sociedad europea, a cuyos intereses reales o supuestos es adversa a la democracia, no ha encontrado dificultad para hacerse aceptar. Y en la especulación política se incluye ya la tiranía de la mayoría, entre los males contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad. De hecho, uno de los temas más importantes que va a plantearnos Mill durante toda la lectura, justo va a ser la tiranía de la mayoría. Esta tiranía que vitupera, que aplasta las minorías, ¿no? ¿Por qué va a aplastar las minorías? Porque estas minorías al final del día todos van a necesitar derechos, ¿no? Todos van a querer que sus derechos se les garanticen y estas mayorías les van a decir, no, no vamos a aceptar estos derechos que tú quieres. ¿Pero por qué no? Pues porque somos mayoría. Y como en la democracia, lo acabamos de ver en un ejemplo vulgar que hice con números cortos, 10, ganan minorías,
pero esas minorías se transforman en mayorías, pues no importa que una mayoría sea minoría, mientras la minoría sea mayoría. Yo sé que esto suena loco, yo sé que esto suena un poco absurdo, pero piense usted lo siguiente. ¿Qué minoría ganó en manera mayoritaria, democráticamente hablando, entre el azul y el rojo? El azul, 3 contra 2 habíamos quedado, ¿no? O piense usted otro número, el que usted desee. Bueno, esta minoría de 3 se supone que democráticamente ganó mayoritariamente. O sea, ganó la mayoría de los que fueron a votar, pero fueron a votar solo 5. Bueno, pero 3 fue mayoría en la votación. Los otros que no votaron contra la oposición, estos dos, pues son mayoría, son 7. Por ello digo que a veces la mayoría termina por ser minoría y muchas veces la minoría termina por ser mayoría. Por ello, cuando usted vaya a delegar su voto, tiene que tener mucho cuidado cómo lo va a delegar, cómo lo va a entregar. Si este voto cascada, este voto de todos los orbes de poder, voto por un mismo partido, un mismo color, pues ojo, si usted hace eso, lo que va a promover es que su gobierno, el gobierno que se elija, no tenga equilibrio. Si un gobierno sin equilibrios, lo hemos visto ya en otros videos, por cierto, si no ha visto los videos sobre liberalismo y democracia de Bobbio, véalos. Si no hay equilibrios en el gobierno, pues no hay contrapesos y por ende hay poder despótico. Pero si tenemos un gobierno de muchas minorías fragmentadas, no hay consenso y por tanto no hay ni gobernanza ni gobernabilidad. No hay esta conjunción, no hay estos pares que tienen que ir para que las cosas funcionen. Además, un gobierno fragmentado no tiene legitimidad y al no tener legitimidad, pues no hay aprobación ni aceptación de nadie. Hay que tener cuidado con ello también. Bueno, entonces esta tiranía de la mayoría, pues es uno de los principales males que advierte Mill. Como a las demás tiranías, esta mayoría fue al principio pues temida, ¿no? Esta tiranía de la mayoría pues siempre ha sido temida. Y lo es todavía vulgarmente, cuando obra, sobre todo, por medio de actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas se dieron cuenta de que cuando es la sociedad misma el tirano, la sociedad colectiva, respecto de los individuos aislados que la componen, sus medios de tiranizar no están limitados a los aspectos que puede realizar por medio de sus funcionarios políticos, mediante aquellos que están dentro del poder. Y si dicta malos decretos en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas. En la actualidad vemos esto muy marcado cuando, por ejemplo, ciertos agentes políticos nos dicen si hay que entregarles ciertos derechos a ciertas minorías. Por ejemplo, temas tan delicados como el aborto, vamos a mandarlos a consulta. Yo le pregunto a usted en casa, el tema del aborto, un tema de derecho, tiene, de derechos humanos, claro, tiene que votarse o tiene que consultarse. ¿Los derechos humanos se consultan? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a usted. Déjenmelo en comentarios. Los derechos humanos se deben consultar. El derecho a la vida se debe de consultar. El derecho a la libertad se debe de consultar. El derecho a la justicia se debe de consultar. Si usted dice que sí, cuidado, porque usted tiene inherentemente un tirano pequeño, pero lo tiene. Los derechos humanos no deben consultarse, amigos míos. Es lo que dice Mill. Aguas cuando no solamente la tiranía se convierte desde la práctica de gobierno, sino cuando el gobierno se inmiscuye en cosas que no tendría por qué inmiscuirse. El gobierno no tendría por qué preguntar si ciertos derechos se les otorgan a ciertas minorías. Eso no debería de ser. Es más, derechos ganados ya no pueden ser quitados. Y hay quienes se atreven todavía hoy, siglo XXI, en decir que van a hacer una consulta para ver si un derecho se quita o no se quita. Cuidado, cuando usted escuche esto en el discurso político, ahí hay un tirano en potencia, ahí hay un tirano en desarrollo. Cuidado, cuidado, cuidado. Por ello la lectura hoy de Mill. Bueno, vamos a continuar un poco con ello. Pero pues esto no basta, por eso no basta la protección contra la tiranía del magistrado. Esta tiranía del magistrado, pues ya lo hemos visto que se necesita también
los límites al final del día. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes. El magistrado al final del día, entendámoslo como un agente de cambio dentro de su circunscripción del poder, dentro de su orbe, de las competencias que tenga. No solamente necesitamos límites a esas competencias, también necesitamos límites a sus opiniones, porque un magistrado puede opinar con respecto a lo que quiera, sin duda alguna, auspiciándose de su libertad de expresión, pero si esa opinión se encuentra sesgada, se encuentra corrupta, la propia opinión se puede corromper y termina por influenciar a un electorado, termina por influenciar hacia cierto grupo o hacia cierta ala de la balanza, pues el magistrado ya no solamente está ejerciendo poder despótico desde su posición política o de poder, también está ejerciendo violencia simbólica con respecto a lo público. Y entonces he ahí un doble tirano. El primero se encuentra en el ámbito de sus competencias y el segundo pues en la vida pública. Entonces hay que tener cuidado ahí y tenemos que sobre todo tener protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes contra la tendencia de la sociedad a imponer. La sociedad muchas veces impone. Por medio de distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta, aquellos que disientan de ellas. Esto es otra pregunta. Hoy va a ser un video más de preguntas. Si un diputado, vamos a pensarlo así, un diputado o un senador al que usted elige, le toca salvaguardar esta necesidad dinámica que el pueblo le exige. Vamos a poner un tema sobre la mesa, el tema del aborto. Este diputado, por sus creencias religiosas, está en contra completamente del aborto. Pero las personas que votaron por él y las que lo hicieron llegar al poder le exigen que apruebe ciertas reformas en materia constitucional para que el aborto sea pues regulado y legalizado en cierto país. ¿Qué decisión debe tomar este diputado o senador? Ir contra sus ideales personales, subjetivos completamente, ideológicos, religiosos, lo que usted desee y mande, u obedecer el mandato del pueblo. Entonces, imagínense usted, pónganse en esa posición usted. Usted es el que va a tomar la decisión de votar a favor o en contra de cierta reforma constitucional en materia de aborto. Bueno, usted se deja guiar por sus ideales personales subjetivos o está a favor de lo que sus representados le dicen. Aquí hay aguas, hay que tener mucho cuidado con estas ideas porque además usted es un funcionario público. No se olvide de ello, usted es un funcionario público, no es un funcionario personal, no es un funcionario privado, no es un funcionario que solamente tenga que velar por sus propios intereses, no. Usted llegó al poder ahí para velar por los intereses de sus representados y en todo caso de la patria, de la nación, de todo aquello que usted representa como identidad, como país, sin caer por supuesto en un nacionalismo exacerbado. Bueno, hay un límite, nos dice Mill, a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. Encontrarlo y defenderlo contra toda invasión es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político. Lo voy a reiterar. Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, la opinión del todos no debe vulnerar la opinión individual. Aquí le llamamos independencia individual. No porque todos, que de hecho esto se convierte en falacia, no porque todos piensen que X situación es incorrecta, me tienen que ejercer violencia para que yo crea lo que el todos cree. Es lo que dice aquí Mill. Hay un límite a la intervención legítima. La intervención es legítima, sí. Se llama libertad de expresión. Es una intervención legítima de la opinión colectiva, del todos, pero esta opinión del todos no puede tergiversar, no puede violentar la independencia individual. Debemos respetarnos. Encontrarlo, dice Mill, y defenderlo contra toda invasión es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político. Si vamos a llamarlo en este latinismo,
este vox populi, esta voz del pueblo, esta generalización de una idea, me violenta, porque yo no pienso como ellos, aguas, ahí hay un problema de poder despótico. ¿De quién? Pues de esta gran mayoría, ¿verdad? Bueno. Pero si esta proposición en términos generales es casi incontestable, la cuestión práctica de colocar el límite como hacer el ajuste exacto entre la independencia individual y la intervención social, es un asunto en el que casi todo está por hacer. Todo lo que da algún valor a nuestra existencia depende de la restricción impuesta a las acciones de los demás. Algunas reglas de conducta debe, pues, imponer en primer lugar la ley y la opinión. Después, para muchas cosas a las cuales no puede alcanzar la acción de la ley. En determinar lo que deben ser estas reglas consiste la principal cuestión en los negocios humanos. Pero si exceptuamos algunos de los casos más salientes, es aquella hacia cuya solución menos se ha progresado. Aquí Mill no lo habla tal cual, pero hay una idea sobre lo moral y lo ético. Hasta qué punto lo moral se transforma en ético y hasta qué punto lo ético se transforma en ley, ¿no? Lo moral depende del autor que usted maneje, incluso éticamente hablando también depende del autor que usted maneje. Lo moral y lo ético no es otra cosa sino el bien vivir. Vamos a resumirlo así, el bien vivir. La moral es esta práctica de costumbres, es esta práctica de cosas que ya están establecidas por la propia sociedad en las que nos encontramos circunscritos, que dice y que nos hace definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo moral nos hace definir a buen juicio que, ojo, que buen es una categoría de algo que no sé definir con certeza, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero bueno, es así. La moral nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Que conste que la moral se puede tergiversar, porque para lo que para mí es bueno, no necesariamente para usted, pero es moral, es moral. Y tiene que ver mucho con en qué parte estamos circunscritos, ya desde el país, ya desde la familia, ya desde si vivimos en la ciudad o en un estado satélite o completamente externo a la propia ciudad. La ciudad, hablo de la ciudad porque la ciudad tiene un corte pluralista. Todas las ciudades a nivel mundial tienen un corte más pluralista, más de vanguardia, ¿no? Y siempre se ha pensado que las periferias con respecto a la ciudad tienen un orbe de atraso considerable, ¿no? Con respecto a ciertos derechos o ciertas garantías. Por eso lo expreso de esa forma. Pero bueno, ya para casi continuar y terminar, para continuar y terminar, sobre todo porque aquí la batería se me está agotando, no hay dos siglos ni escasamente dos países que hayan llegado respecto de estos a la misma conclusión. Y la conclusión de un siglo de un país es causa de admiración para otros. Sin embargo, las gentes de un siglo o país dado no sospechan que la cuestión sea más complicada de lo que sería si se tratase de un asunto sobre el cual la especie humana hubiera estado siempre de acuerdo. Las reglas que entre ellos prevalecen les parecen evidentes y justificadas por sí mismas, ¿no? Es decir, bueno, claro, ustedes lo resolvieron de esta manera, pero ¿y por qué no nos pusimos de antemano tan de acuerdo como hoy lo estamos, ¿no? Es algo así como, bueno, ¿y por qué no nos pusimos de acuerdo si ya lo sabíamos desde ese entonces con tal sinceridad, ¿no? ¿Para qué le dimos tanto vuelta al asunto si pudiéramos habernos ahorrado todo este discurso y hubiésemos llegado a la parte medular o a la parte más importante? Bueno, entonces todas estas cuestiones y sobre estas ramas del pensamiento liberal, pues tienen que estar circunscritas, tienen que estar marcadas por una problemática principal, que es el gobierno de las mayorías despóticamente hablando con respecto a las minorías y cómo este gobierno de las mayorías termina por aplastar a las minorías, que no necesariamente la mayoría siempre es mayoría, puede ser incluso minoría. Estas libertades es considerablemente parte integral de una moralidad política de todos los países que profesan la tolerancia religiosa y las instituciones libres, los principios, tanto filosóficos como prácticos, en los cuales se apoyan, nos dice Mill. No son tan familiares a la opinión general ni tan completamente apreciados aún por muchos de los conductores de la opinión como podría esperarse. Para cerrar esto y dejar solamente velado un poco de lo que va a hablar sobre la libertad,
Mill se va a adentrar sobre todo a temas de primerísimo orden como lo son la individualidad, la razón, la experiencia real con respecto a lo que sabemos de la libertad en la práctica, los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo y cómo esto se aplica en la vida real. Entonces, este video es un poco largo, no leímos tal cual todo el capítulo, fue introductorio al pensamiento de Stuart Mill. Yo espero sinceramente que les haya agradado, que les haya dejado un punto de partida para posteriores videos que vamos a tener acá en el canal, ya un poco más resumidos, ya más discretos en ese sentido, más parcos sobre todo para el tiempo, para que usted no se aburra demasiado. Y vamos a seguir leyendo sobre la libertad del maestro John Stuart Mill porque es sumamente importante para posteriormente comprender cómo ya durante el siglo XX, ¿no? Estamos inscritos nosotros ahora mismos en el siglo XIX, ya como en el siglo XX se instaura una nueva idea sobre la democracia. Esta democracia en donde las personas tienen que realmente participar, esta democracia que responda a las realidades sociales y no solamente las realidades de una élite o de una cúspide del poder. Hacia allá nos proyectamos, hacia allá vamos. Si usted quiere seguir con nosotros, pues nada, suscríbase y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta entonces.